acabas de publicar un libro que recién mencionamos, en donde profundizás sobre la estructura legal de la dependencia y del poder de presión de los acreedores respecto al tema de la deuda externa. ¿Qué opinión te merece lo anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández en el Congreso? Bueno, yo creo que es importante investigar todas las deudas y que el gobierno quiera iniciar una denuncia para ver qué pasó me parece positivo. El problema que existe acá, y eso yo lo planteo en mi libro, es que hay una estructura legal que ha permitido ese endeudamiento, porque no pensemos que Macri y su gabinete son tontos y no hicieron cosas que no tenían cobertura legal. Es decir, ellos precisamente se aprovecharon de esa cobertura legal que tenían para hacer lo que hicieron. Y por otro lado, como los que manejan el sistema financiero saben cubrirse las espaldas y saben cómo manejar las cosas, por eso es que tratan de no dejar rastros, y cuando viene un gobierno distinto o que quiere hacer otras cosas y se encuentra con estos problemas. Porque, por ejemplo, yo recién, Lucía, creo que hablaba del préstamo del fondo. No hay forma de saber si la plata del fondo se fugó. ¿Y por qué digo esto? A pesar de que en este momento hay dos conceptos. Algunos dicen que la plata se fugó y el gobierno, a través de sus representantes, el ex gobierno del gobierno de Macri, Sanleris, Lacunza, etcétera, dicen que no. Ahora, si vos vas al Banco Central, a las informaciones del Banco Central, el Banco Central dice que de la plata que se recibió del fondo se pagó deuda anterior y la establecen minuciosamente, por un lado. Entonces, una de las cosas que habría que investigar, si eso que está en el Banco Central es cierto o no. Por otra parte, la fuga no es delito, y por otra parte, los dólares que vienen del fondo no vienen con un sello que diga estos dólares son del fondo. Los dólares que vienen del fondo se incorporan a la masa de activos que tiene el Banco Central, y ahí el Banco Central hace sus operaciones. Por eso no hay forma de saber si efectivamente esa plata se fugó o no. Es decir, una cosa es decir una frasecita, otra cosa es comprobarla y demostrarla. Por eso, precisamente, los funcionarios del gobierno de Macri saben bien lo que hicieron y saben la cobertura que se tomaron. Y te doy otro detalle que yo no sé si le habrá escapado al presidente. El que firmó el convenio con el Fondo Monetario, Nicolás Dujovne, en ese momento era gobernador del Fondo Monetario en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile. Los gobernadores del Fondo Monetario tienen inmunidades absolutas y no pueden ser juzgados en ninguna parte del mundo. Eso lo establece la Carta Constitutiva del Fondo. Es decir, que Dujovne no hay ninguna posibilidad de enjuiciarlo. Pero entonces, insisto, si no se cambia esa estructura legal, si no se cambia las formas de endeudamiento, porque ahora creo que hace un mes se aprobó un proyecto de ley que mandó el presidente Fernández para que todos los préstamos pasen por el Congreso. Es decir, pero eso es a partir de ahora. Antes había una ley, la 24.156, que en su artículo 60, en la parte final, establecía que el gobierno puede celebrar acuerdos con organismos internacionales, los que forme parte, sin pasar por el Congreso. A lo que se suma que la ley 11.672, complementaria permanente al presupuesto, le da facultades irrestrictas al ministro de Economía para que negocie y haga lo que quiera con la deuda. Y por si esto fuera poco, la ley de ministerios, en las facultades del ministro de Economía, también le da lo mismo. Es decir, si eso no se cambia, estamos fritos. Es decir, no hay juicio ni posibilidad legal de hacer nada. Y les doy un detalle más, porque una de las cosas que a mí me preocupa es esto de que un gobierno le tira al otro y el otro le tira al otro y nadie se hace cargo de sus responsabilidades. Esa ley, 24.156, ese artículo, yo en mis 4 años en diputados y en los 6 en el Senado, como asesor parlamentario, presenté proyectos para cambiarlo. Jamás quisieron tratarlo desde el 2009 hasta el 2020. Nunca lo trataron. Pero Alejandro, discúlpame que te corte, pero para que nos quede claro, una cuestión es que el préstamo está en condiciones tomado legalmente. Ahí partimos de esa base, que el préstamo, la ejecución o el pedido al Fondo Monetario Internacional fue algo legal. Entraron los fondos. Yo me imagino que en un
como un enorme asiento contable en donde a vos te entra un montón de plata y vos tenés que asignar esa plata en un asiento o en un tipo de audiencia o algo que se pueda hacer para que, digamos, esa plata salió para algún lado o para otro. Esa malversación, ahí no hay malversación, no hay administración fraudulenta, ¿eso no se puede demostrar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Si vos vas a las cuentas del Banco Central, el Banco Central te dice, te leo, que entraron exactamente 44.149 millones. De los 44.149 millones hubo que pagar comisiones y unos gastos y quedaron neto 43.992. Con esos 43.992, la contabilidad del Banco Central dice que se pagaron letras por 15.229 millones de dólares, Bonar por 10.750 millones de dólares, intereses de bonos en dólares por 5.427, en euros por 280 millones. Se pagaron a organismos internacionales bilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 3.185 millones de dólares y se pagaron intereses de los bonos emitidos por Néstor Kirchner en el 2005, en los DISCO y en los PAR, 1.800 millones. Total, prácticamente toda la plata que dio el fondo. Entonces, lo que habría que investigar es si efectivamente se pagó eso o no se pagó. Porque una de las cosas que me llama la atención, y creo que ustedes saben de sobra que yo he enjuiciado al presidente Macri, he denunciado a los ministros, a Aranguren, al jefe de gabinete, al ministro de Economía, es que si vos analizás la contabilidad pública, o sea, uno va a las cuentas del Ministerio de Economía y dice, bueno, en el 2017 la deuda pública era tanto. Vino el préstamo del fondo y en el 2019 la deuda no había aumentado. ¿Por qué no había aumentado? Porque esa plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda anterior. Por eso hoy el exministro Lacunza dice, señores, es decir, ¿qué hablan de que aumentó la deuda en 44.000 millones si uno ve las cuentas del Ministerio de Economía y demuestran que en esos 2 años la deuda no creció? Y es cierto lo que dice porque lo he verificado. Entonces, acá lo que hay que hacer es una investigación profunda a ver si esas cuentas están bien hechas, si esos informes que están en los sitios web y que cualquiera puede consultar responden a la realidad. Pero, por otro lado, el jefe de gabinete de ministros, soy Santiago Cafiero, dijo que se fugaron 45.000 millones. El Banco Central dijo hace varios meses que se fugaron 86. Es decir, ¿qué se fugó? ¿86 o 45? Y finalmente, otra de las cosas importantes es que hay que saber quiénes se llevaron la plata. No hacemos nada con que sepamos que se llevaron 86 y no sepamos quiénes se lo llevaron. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Cuál sería entonces el camino a seguir, o sea, para resolver este conflicto? Claro, mencionaste una investigación, ejemplo, ¿y cómo va a seguir, digamos? Te doy un ejemplo práctico, porque acá hay otro problema que es la complicidad de la justicia. Hay dos cosas. Yo en mi libro hay un capítulo que se llama la complicidad parlamentaria. ¿Y por qué digo la complicidad parlamentaria? Porque Macri no emitió un solo bono de deuda que no le autorizara el Congreso desde 2016 al 2019. Y parece que el Parlamento, donde él no tenía mayoría, no se hace cargo de la deuda que autorizó a Macri a contraer, por un lado. Y por otro lado, la complicidad de la justicia está dada porque hace ya 2 años el fiscal federal Federico Delgado imputó penalmente a Mario Quintana, vicejefe de gabinete, a Santiago Bausili, secretario de Finanzas, y a Luis Caputo, exministro de Economía y expresidente del Banco Central, por haber comprado títulos mientras los emitían por un lado. O sea, emitían títulos por un lado y los compraban por el otro. Bueno, Delgado los imputó penalmente, pidió que se dictara indagatoria y el juez Casanelo acaba de decir que eso no es delito, que un ministro compre bonos que emite no es delito. ¿Cómo no va a ser delito si eso significa tráfico de influencia? O sea, vos estás conociendo lo que emitís, sabés de la renta que te va a dar y lo incorporás a tu patrimonio. O sea, no. Y por otro lado, esa información se pudo obtener a través de un informe de la SEC de los Estados Unidos, porque aquí no había forma de conseguirla ni en el Ministerio de Economía ni en el Banco Central. Entonces, lo que yo creo es que acá hay que hacer primero una identificación de quiénes compraron los dólares y quiénes se los llevaron. Segundo, un censo obligatorio de acreedores para saber quiénes son los que tienen títulos de la deuda. Porque nosotros negociamos con BlackRock, con Fidelity, con Ashmore, pero son fondos de inversión donde hay dinero, pero no se sabe de quién es.
Es decir, los fondos son los administradores, no los dueños. Y seguramente, si se hiciera un censo obligatorio, saldrían, por supuesto, que tienen ministros, funcionarios, grandes medios de difusión, empresarios que han vivido defraudando a la Argentina, porque otra de las cosas que me preguntaban es de dónde se origina todo esto. Y esto se origina en la deuda de la dictadura y en la estatización de la deuda privada en 1982. Esa estatización en 1985 significó que las empresas privadas, las empresas de Macri, Techín, Papel Prensa, etcétera, se beneficiaran en 23.000 millones de dólares, que a cifras de hoy son más de 100 y tantos mil millones, que por supuesto las empresas nos hacen cargo y parece que nadie quiere enjuiciarlas. Por eso te digo, acá hay que hacer, diríamos, una especie de investigación total de todo y no quedarse en una querella que yo no sé qué efecto tendrá, porque Claudio Lozano hizo una querella y fue desestimada hace un año, y hay otra querella en este momento en el Juzgado Federal de la doctora Capuchetti, que seguramente va a terminar de la misma manera. Alejandro, desde algunos sectores se insiste en que no es posible dejar de pagar la deuda. ¿Qué opinión te merece esto y qué pensás vos que hay que hacer con la deuda? Mira, cuando dicen que no es posible pagarla, yo siempre doy el ejemplo del Ecuador. Cuando yo fui asesor del presidente Correa y auditor de la deuda ecuatoriana, ahí el presidente decidió la suspensión de los pagos de la deuda y por supuesto a los acreedores no les pareció nada divertido y empezaron a ejercer presiones, pero Correa pudo haber no pagado nada, pero tuvo que negociar, y tuvo que negociar porque lamentablemente no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano, a pesar de que cuando yo lo acompañé a la reunión del ALBA Caracas, ahí hubo varios países que supuestamente lo iban a apoyar, pero en definitiva no lo apoyaron, tampoco lo apoyó la Argentina, tampoco lo apoyó Brasil, y en ese momento el presidente pudo obtener una quita descomunal de la deuda. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Porque atrás tenía una exhaustiva auditoría de la deuda que mostraba todos los fraudes cometidos por los grandes bancos que integran el sistema financiero, que no tenían el menor interés que esto se divulgara, porque en esa auditoría, de la que yo fui, diría, uno de los participantes principales, se pudo demostrar que no solo se había violado la legislación del país, sino que aún se había violado la propia legislación de los Estados Unidos. Se pudo comprobar las amenazas del sistema financiero, se pudo comprobar cómo actuaba el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. El problema es que acá en la Argentina no hay una auditoría, el Congreso nunca quiso hacerla, nunca quiso investigarla, y eso indudablemente es un factor frenador para cualquier tipo de acción que se quiera hacer. Y te doy un detalle final porque tampoco quiero ocuparle demasiado el tiempo, ¿no? Una de las cosas que podría hacer el gobierno, pero con toda claridad, es pedirle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva para que se expida cómo procedió el Fondo Monetario al prestar ese dinero a Macri. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de las mesuras del préstamo, el fondo tiene facultades para prestar la plata que se le dé la gana, eso no es cuestionable. Lo que sí es cuestionable es que el artículo 6º de la Carta Constitutiva establece que cuando el fondo advierte que un país está fugando capitales, está transfiriéndolos al exterior, debe advertirle al país que tome las medidas necesarias para que termine con esa situación. Y si el país no lo hace, el fondo debe suspenderlo y cortar el suministro de fondos. El fondo ni advirtió, ni suspendió y siguió dando la plata a Macri. Entonces, esas responsabilidades hay que establecerlas. Y una cosa es que uno lo comente o que yo lo planteé en mi libro o que lo diga algún grupo militante, y otra cosa es que el máximo tribunal internacional de las Naciones Unidas escrache al fondo y le diga, señores, ustedes violaron su carta, ustedes no hicieron lo que debían hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso creo que sería un factor de negociación muy importante para que el gobierno negociara con estos crápulas del fondo de otra manera. Para que se entienda un poquito más el contexto de todo esto, cuando hablamos sobre deuda externa, que algo planteas en tu libro, ¿qué estamos hablando con respecto a la soberanía o a la dependencia? ¿Qué es lo que qué se puede decir sobre esto? Claro, yo puse deuda o soberanía. ¿Por qué? Porque cuando empezó el problema, hay una realidad. La deuda
que negoció el gobierno actual con los fondos de inversión. Es deuda del macrismo y de la reestructuración del 2005 que hizo el doctor Kirchner. La reestructuración que hizo el doctor Kirchner es continuación de la pesada carga que recibió del 2001 y del 2000 a través del megacanje que hizo Fernando de la Rúa. El megacanje Fernando de la Rúa y el endeudamiento ese era consecuencia de la deuda del 90. Y la deuda del 90 consecuencia del 80 y era consecuencia de la dictadura. Acá el origen espurio de la deuda es la deuda de la dictadura militar, donde en ese momento empezó el Estado Nacional a celebrar contratos donde renunciaba a la soberanía argentina, donde sometía a la legislación de los Estados Unidos, a la Corte de Nueva York, y a partir de ahí empezamos a entregar nuestra decisión soberana en materia de inversión y deuda a cortes de países extranjeros. Además, en la década del 90, la Argentina firmó el convenio del Washington sometiéndose al CIADI, que significa que cualquier empresa que tiene un problema con el gobierno va a un arbitraje privado, donde en la mayor parte de los casos le dan la razón a los empresarios y no al país. Entonces, volviendo a esto, si no se hace una revisión de todo eso, no hay forma ni de que Alberto Fernández ni el que lo suceda pueda solucionar el problema de la deuda, porque va a seguir y va a seguir y va a seguir. Ahora se hizo un acuerdo con los bancos de inversión. Ese acuerdo significa, el presidente dijo que nos ahorramos no sé cuántos millones de dólares. Lo que se olvidó de decir es que esos millones de dólares van a empezar a caer en el 2024, en el 2025 y en el 2026, y va a haber que pagarlos. Y como no hay plata para pagarlos, va a haber que volver a refinanciar. Y como el préstamo con el fondo, como al fondo no se lo puede enjuiciar, y lo único que se le puede hacer es lo que les acabo de decir, pero parece que a nadie se le ocurre, porque lo único que lo dice soy yo, y seguramente el fondo te pedirá ajustes, condicionamientos, y un detalle que veo que nadie comenta. En la carta enviada por el ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pese, al Fondo Monetario, para empezar las negociaciones, directamente le piden al fondo que les mande plata, que necesitan plata. Ahora, si este gobierno le vuelve a decir al fondo que necesita plata, eso significa que el fondo se la va a dar, pero ¿a cambio de qué? Sí, ¿a cambio de nada? ¿A cambio de que cree que el gobierno es una maravilla? Y entre todas las estupideces que a veces circulan, se dice, no, que Cristalina Georgieva es una buena persona, que comprende al gobierno argentino, que habla del tema de la pandemia, pero señores, Cristalina Georgieva es una empleada del fondo, ella no decide. El que decide en el fondo es Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China, que son los mayores accionistas. Y en definitiva, el mayor factor es Estados Unidos, que es el único que tiene poder de veto por la cantidad de derechos especiales de giro que tiene el fondo.